Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos los oyentes. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio sobre conexiones infalibles. Yo soy Madaí Álvaro y junto a mis colegas Eric Argüelles y Alejandro Pech estaremos hablando y explorando el emocionante mundo del cableado UTP y de fibra óptica. Y también exploraremos a profundidad sobre estas tecnologías que impulsan a nuestras redes modernas en la actualidad. Pero para empezar, hablaremos un poco sobre el cableado UTP. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Entre más. Eric, ¿será que nos puedas comentar un poco acerca de este cableado? Sí, para empezar, buenas tardes o buenas noches, buenos días, dependiendo en qué horario se estén escuchando. Y un especial saludo a Don Alan, que debe estar recibiendo este trabajo. Bueno, para empezar, el cable UTP es un cable de par trenzado sin cubierta. Este es un tipo de cable de cobre. Un dato interesante es que este cable fue desarrollado por Alexander Graham Bell en 1881. El cable UTP en sí se encarga de transmitir información de manera rápida y eficaz y se utiliza más que nada para redes domésticas y conexiones cortas. De hecho, es uno de los más usados para las redes LAN o, como se conoce mejormente, redes de área local. Igual a lo que se podría comentar es de la cubierta que tiene este cable, ya que su cubierta es construida con PVC o en sus siglas que significan policloruro de vinilo. Ok, qué interesante. Mencionabas unas características en especial al principio y bueno, como sabemos en el mundo del cableado es variante. Pero si bien es correcto, ¿cómo puedo diferenciar unos cableados? Por ejemplo, el FTP, el STP, a diferencia del UTP, para que pues entremos un poco más en contexto. Pues realmente los cables que acabas de mencionar son como sus hermanas, solo que esas pues sí tienen unas diferencias que tú los puedes notar al verlas. Por ejemplo, el cable UTP es literalmente la cubierta y los cables ya trenzados por dentro. A cambio, el cable STP, cada uno de los pares trenzados de cables tienen una cubierta metálica más la cubierta exterior. Okay. Y a cambio la FTP es como que ya tiene 3 capas que cubren los trenzados. Es decir, la primera capa de PVC, si no me equivoco, la segunda capa es de fibra de vidrio y la tercera es con una capa metálica. Esas serían más que nada las diferencias de estos 3 cables que al momento de cortarlos tú puedes identificarlas fácilmente. Ok, ya creo que nos queda un poco claro y sobre todo pues para seguir abordando pues estos temas y algunos subtemas que vienen a continuación, como por ejemplo, yo sé que dentro de este cableado pues hay categorías, hay variaciones. ¿Tú qué nos podrías decir acerca de ellos? Y si nos podrías mencionar algunas y pues sus posteriores ejemplos. Ok, sí, de hecho sí tiene algunas variaciones. Hay 3 que son las más comunes y una extra que serían el CAT3, el CAT4 y el CAT5 y el 5E, que son de las más comunes o más conocidas, pero igual en este caso existe el CAT6 y el CAT6E. Bueno, vamos a hablar primero por partes. Vamos a hablar primero sobre la variante CAT3. Bueno, este tipo de UTP CAT3 es más utilizada en redes telefónicas. Okay. ¿Por qué? Porque se caracteriza por una una transmisión de datos de hasta 10 megabytes por segundo. Sí. Actualmente su uso ya no es común porque se usaba, como anteriormente dije, en redes telefónicas. Ahorita redes de caseta. Ajá. Sí, las antiguamente. Ok, sí. Ahorita ya no es muy común usar este tipo de cableado, pero al principio de su desarrollo fue uno de los más usados. El siguiente fue el CAT4. Ok, ¿qué nos podrías decir acerca de esa o algo más? Ok, ahí voy.
Aunque el Cat 4 ya no se usa, es importante pues mencionarlo, ¿no? Este cable tiene una velocidad de 16 megabytes por segundo y realmente este fue en muy poco tiempo usado, más que nada para áreas locales de token ring, que de hecho el token ring es un sistema ¿cómo les puedo explicar? Que conecta en sí varios dispositivos. De hecho hay un diagrama que muestra cómo está este token ring, que va como que conectando desde el origen, supongo, ¿no? Ajá, desde el origen los diferentes aparatos, como si todos los aparatos estuvieran comunicados entre acabo de decir cada trabajo. hasta que estos fueron desplazados por lo que fue la tecnología Ethernet, que fue de las que revolucionó y cambió lo que es el Cat 4. Igual algo a mencionar es que los Cat 3 y Cat 4 se utilizaron para transmisiones de datos que no necesitaban una gran velocidad. Al no tener una tecnología muy avanzada, pues tampoco es que digamos que los datos necesitaban llegar de un punto a otro así de inmediato, ya que pues era un proceso lento que se tenía que hacer para traspasar esa información de un punto a otro. Por eso hoy en día ya no se usan, porque son lentas, son lentas tanto lo que es el Cat 3 y el Cat 4. Por eso ya no se usan. Bueno, podría decirse que tanto el Cat 3 como el Cat 4 eran utilizados en tiempos pues básicamente antiguas, las primeras, cuando se empezaron a implementar las primeras tecnologías. Cuando estaban disponibles lo que son las redes telefónicas caseras, es cuando se usaban esos tipos de cable UTP. Pero solo sería en redes telefónicas o también en computadoras. Creo que sí. Realmente sí. Ya que estos luego fueron reemplazados, como dije anteriormente, por lo que fue la tecnología Ethernet. ¿Será que nos puedas hablar sobre el Cat 5? Y también tengo entendido que existe una variante sobre el Cat 5e. O sea, ¿será que nos puedas detallar y sobre todo saber cuál es la diferencia entre estas dos? Sí, de hecho el Cat 5 son casi como que las mismas características, solo que estas cambian de velocidad. Como dije anteriormente, la primera llega hasta 10 megabytes por segundo, el Cat 4 llega a 16 megabytes por segundo, pero el Cat 5 llega a 100 megabytes por segundo, aunque realmente como los anteriores se han dejado de usar. Entonces, después del Cat 5 viene como que una variante que es como su mejora, que es el Cat 5e, que es de los más comunes. Y ese sí tiene un ancho de banda más amplio que su antecesora, el Cat 5. Igual se utiliza para sistemas telefónicos y redes informáticas, tanto para el hogar como para la oficina. Este sí es una de las que más, de sus antecesoras soporta más megabytes por segundo, ya que esta puede soportar hasta velocidades de 1000 megabytes por segundo. Bueno, en cuestión al Cat 5, nos habías mencionado que son un poco pues antiguas, ¿no? Pero tengo entendido que son muy pocas utilizadas, entonces de lo mínimo o en qué lugares podemos encontrarlos. Si bien ya nos habías mencionado que son antiguas al igual que el Cat 3 y el Cat 4, ¿estas dónde las podemos encontrar? Aunque sean muy mínimas o muy pocas. Anteriormente, creo que muchos han vivido la época de los 2000 y han visto estos tipos de cable porque se encontraban en esa época cuando existían los ordenadores. Sí. Hay veces cuando, no sé, por dar un ejemplo, cuando estabas en algún lugar te decían conéctalo al internet y te daban un cable azul o amarillo. Transparente, creo. Esos son los cables UTP que se conectaban a los registros jack o los RJ,
que son los que antiguamente traían las computadoras de hecho para conectar lo que es el router a tu máquina. Okay. Y así hacía como que ya estás conectado al internet. Es uno de los podría ejemplos decir que a comparación eso la que actualidad, es lo que se conocían anteriormente como Ethernet. O sea, lo que es, está esa cosa, la conectas. A fuerza yo tenía que conectar mi máquina a ese cableado, no como actualmente de que solamente es por vía inalámbrica. Entonces, sí se podría utilizar ese entonces de manera inalámbrica, pero lo que daba este cable UTP Cat, pues los cables UTP es que tú lo conectabas y ya el cambio de datos era directo. Si no me debe explicar, o sea, si no hay interferencia, algo es directo el intercambio de datos que hay. Ok, bueno, y pues también en el CAT 5 pues ya es más común utilizarla actualmente, ¿no? Y estas en dónde las podemos nosotros visualizar. Sí, como te había mencionado, los podemos encontrar en redes domésticas con diferentes longitudes, ya que pues como mencioné, ellas transmiten los datos de manera clara incluso a 100 metros del cableado principal. Ok, solo para tenernos una idea y acentuar en el punto donde queremos aterrizar, y sobre todo pues para empezar a ubicar un poco más sobre esto. Igual la última variante que al parecer es el CAT 6. Es el CAT 6, que no es de los tres más comunes. Pues realmente el CAT 6 igual es como que su predecesora del anterior, porque igual tiene su CAT 6E o A, si no me equivoco. Este es altamente compatible. Sí. Y se caracteriza por transmitir información sin interferencias y ruido, que a sus predecesores sí tenían sus problemas en algunas veces, pero este viene a mejorar este detalle. Y este cuenta con una transmisión que tiene una velocidad, esa sí ya es bastante, de 10 gigabytes por segundo. O sea, de los 1000 pasamos a los 10 gigabytes. Y pues igual, de tal manera, después de tener este variante CAT 6, sacan a su sucesora, que es la CAT 6A, que realmente esta no tiene como que un cambio más que en la frecuencia, que son hasta 50 megahertz, si no me equivoco, y su transferencia de datos sigue estando igual, que son 10 gigabytes por segundo. Eso lo podemos ver en empresas que requieren tener un equipo funcionando con varios programas. Es ideal al tener una transferencia de datos alta, que si hablamos de megabytes, pues, si no me equivoco, un gigabyte es igual a 1000 megabytes. Entonces, si tenemos 10 gigabytes, teníamos 100,000 megabytes. O sea, hablamos de una cantidad inmensa de datos que pueden usarse. Aunque igual los cables CAT 6 pueden usarse en espacios que necesiten como esa transferencia, ya que solo cambia como que la velocidad en que se transfiere. ¿En qué tiempo llega? ¿En qué tiempo llega? Porque la CAT 6A es más rápida. Sí. A cambio la CAT 6 es menos rápida. Por eso esta se puede usar hasta redes de 55 metros, no como su sucesora, que puede hasta los 100 metros. Y bueno, creo que sería pues todo acerca sobre el cable UTP. Qué interesante, y sobre todo pues hemos escuchado pues algunas variantes, sobre todo en dónde podemos encontrarlas y pues las diferentes dimensiones o cantidades que estas puedan abarcar. Vamos a irnos a unos cortos y posteriormente estaremos entrando al capítulo número 2 o el episodio número 2 de fibra óptica. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast, el cual vamos a estar hablando un poco sobre la fibra óptica. Y bueno, ¿qué nos podrías decir acerca de este cableado? ¿Qué es, sus ventajas, sus clasificaciones? Bueno, en este caso, buenos días primero que nada. En este caso les voy a platicar acerca del cableado de fibra óptica.
Este es un medio físico de transmisión de información en redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o plástico. Es muy ideal para las telecomunicaciones por cable, ya que permite establecer redes informáticas locales y de largo alcance, con mínima pérdida de información en el camino. Ok, ¿nos podrías dar algún ejemplo de dónde es usado pues este cableado, o en dónde lo podemos localizar, dónde es más factible encontrarlo? Bueno, tal vez creo que vamos a dejar esta pregunta para lo último y pues vamos a hablar un poco de las clasificaciones, pues para que entremos un poco en contexto. Ok, bueno, como sabemos, esta fibra se divide pues en dos clasificaciones o en dos categorías. ¿Nos podrías hablar de ella, tanto la primera como la segunda? Bueno, como sabemos, la fibra óptica se clasifica en dos tipos, que son los siguientes. La primera, que es la fibra monomodo, como su nombre lo dice, nos permite la propagación de un único modo de luz. Ajá. A través de la reducción del diámetro del núcleo de la fibra, que nos permite enviar información a largas distancias. Okay. Y el otro modo es la fibra multimodo. Este nos permite que los haces de luz se propaguen más de un modo, pero incrementa el margen de error y hace que no sea tan recomendable para conexiones de larga distancia. Okay. Siguiente, pues otra de las cosas que queremos saber sobre este cable es que cuáles pueden ser algunas de sus ventajas. Bueno, como sabemos, en todas las cosas hay ventajas y desventajas, y este no es una excepción. Unas ventajas de la fibra óptica es que ocupa poco espacio debido a que su tamaño es pequeño. Es liviana, pues pesa 8 veces menor que un cable convencional. Presenta una gran distancia, tanto mecánica como térmica, y también es resistente a la corrosión. Es más ecológica en comparación con los residuos dejados por el cableado convencional. O sea, con estos temas de lo ecológico y de lo ambiental, creo que es más conveniente. Y otra de sus ventajas es que es inmune a interferencias electromagnéticas. Es veloz, eficaz y segura. Es la mejor forma de transmisión de datos por cable conocida. Okay. ¿Y acerca de sus desventajas? Y bueno, sus desventajas es que son demasiado frágiles, Ajá. ya que el vidrio en su interior es susceptible a romperse. Okay. Otra es que requiere de conversores para devolver la energía lumínica a su sentido informativo. Los empalmes son difíciles, especialmente en las zonas rurales. Y otra desventaja es que no transmite energía eléctrica, por lo que requiere de emisores y transportadores complejos. Y podríamos decir que la última ventaja es que envejece ante la presencia de agua, lo cual limita su aplicación mundial. Okay. Bueno, regresando a la pregunta anterior sobre en dónde podemos ver o hacer uso, o dónde es normalmente el uso coloquial de este cableado, ¿qué nos podrían comentar? Bueno, para complementar un poco lo que dijo mi compañero Alejandro, la fibra óptica, desde su invención, cabe recalcar, ha sido una de las soluciones de comunicación más útiles que se han hecho. Realmente la fibra óptica vino a sustituir muchos cableados que se usaban en telecomunicaciones ya anticuadas. Ajá, okay. En este caso, la fibra óptica se ha usado actualmente, creo que todos sabemos que es el internet. La fibra óptica tiene esas conexiones que hacen que nosotros podamos estar en internet, podamos jugar en línea, podamos escuchar música y descargar programas. La fibra óptica la podemos encontrar ahí, lo que es el internet, porque me están preguntando muchas veces cuando van en algún lugar con su tía, no sé, que vive hasta
hasta el monte o algo así. Donde vive Tarzán. Ajá, y tú preguntas, ¿tiene internet, tía? No, pues sí. Eso se debe a la fibra óptica. Ok. Que, pues como comentó igual mi compañero Alejandro, puede ser usada a kilómetros, a largas distancias. Bueno, en eso sí tienes un poco de razón, porque en localidades donde carecen de conexión o señal, ya podemos ver que pues implementan el uso del internet, ¿no? Gracias a estas evoluciones que se han ido contrayendo a lo largo del tiempo. Sí. Aparte del internet, igual se encuentra en las telefonías. Que existen en las casas o que existen algunas ahorita en la actualidad, porque deben existir aún telefonías públicas. Sí. Obviamente que es una necesidad, Pero ya no es tan ya no es tan común realmente. Y uno de los usos que más interesantes es sobre el cableado submarino, que de hecho es uno de los últimos avances grandes, decirlo así, donde se ha usado lo que es la fibra óptica, ya que su uso de cableado en las telecomunicaciones bajo del mar ha permitido las conexiones entre diferentes puntos geográficos. O sea, algo, que no puedes creer, ¿verdad? Porque impresionante. sí, porque de un punto geográfico a otro, pues es demasiada distancia. Ok. Bueno, y pues para concluir estos temas, ¿qué nos podrían complementar acerca de Bueno, si cableados antes de concluir? Si ustedes, ahorita que van a escuchar las características, se preguntarán cuál tipo de cable comprar, usar UTP o fibra óptica. Hay que tener en cuenta los factores que ya se comentaron. Por ejemplo, la distancia de transmisión. El cable UTP realmente solo son para cortas distancias. Si no me llego a equivocar, los cables UTP solo pueden usarse hasta 328 pies o su equivalente a 100 metros, sin necesidad de repetidores o amplificadores. Y como se comentó anteriormente, este fue usado en redes de área local, en oficinas y hogares, que actualmente pues sí están muy descontinuadas. En cambio, la fibra óptica pues sí, como comenté anteriormente, es ideal para transmitir datos a largas distancias. Este puede soportar distancia a varios kilómetros sin pérdida significativa de la señal. Y además la fibra óptica es más segura que el UTP. Ajá, sí. Tiene varias ventajas la fibra óptica, por lo que podríamos dar como conclusión que la fibra óptica es mejor que el cable UTP. Sí. Teniendo en cuenta pues lo que son las distancias, otro factor que se debe tomar en cuenta igual es el ancho de banda y la velocidad. Mientras que en el cableado UTP, que se utilizaba comúnmente en redes Ethernet, pues este tiene una velocidad de 10 a 100 megabytes por segundo, o incluso hasta los 10 gigabytes, que tenían sus sucesores, que fueron el CAT6 y el CAT6E. Incluso hay más sucesores del UTP, como el CAT7, entre otros. Sí, lo que nos habías mencionado anterior. Pero la fibra óptica es capaz de ofrecer velocidades mucho más altas de lo que el cable UTP, incluso en gama de múltiples gigabytes por segundo o terabytes, que es lo que es, terabytes ya es una cantidad exorbitante sobre la transmisión de datos, ya que puedes mandar una cantidad significativa de datos sin algún tipo de interferencia que pueda ocasionar ese tipo de cambios de un punto a otro de los datos. Ok. Bueno, algo más que quieran argumentar, algo más que nos quieran compartir. Pues sí, lo del costo que... cierto, sí. O sea, en cuestión a los costos, de cuál es mejor, cuál es más caro, cuál es más barato.
Bueno, el cableado de fibra óptica es un poco más costosa que el cableado UTP, pero al final de cuentas requiere menos mantenimiento y es menos propensa a fallas. Ok. Y en cuestión al UTP. El UTP, por lo general, suele ser el más económico en términos de material y mano de obra en comparación con la fibra óptica. Pero ¿cuál es el problema? Que ahorita realmente, ¿qué tipo de cable debemos elegir? Si UTP o fibra óptica. Si vamos a elegir UTP, solo son para distancias cortas, en este caso. Y si queremos usar la fibra óptica, pues sirve para largas distancias, que es lo que... Es que tiene sus ventajas. Ajá, actualmente pues la comunicación de un municipio a otro ya es relevante. Sí, ya no es lo mismo como o sea, mantenernos comunicados es relevante. Es relevante ahorita. No como antes que tardabas una semana de enterarte de lo que pasó en un pueblo cercano. Aquella no. Pero en ese caso se deberías tomar estos factores en cuenta si se quiere elegir. Te enteras de todo. Si se quiere elegir este cable UTP o la fibra óptica. Bueno, pues creo que sí, de nuestra parte, mía y de mi compañero Alejandro, le daré la información. Ok, pues fue un gusto que nos informaran acerca sobre estos cables, y creo que esto ha sido todo por hoy en Conexiones Infalibles. Esperamos que pues hayan disfrutado de estos episodios, y sobre todo que pues nos hayamos llevado un conocimiento más acerca sobre estos dos tipos de cableado. Muchas gracias y nos vemos en otros episodios. Adiós.